No me equivoqué, ni hablar, de ninguna manera, soltó. No podemos agregar sin más otra persona a última hora. Y encima no le conozco de nada. ¿Quién lo ha investigado? Intenté explicarle los motivos que a mi juicio tenía Gibson. La verdad es que yo aún no conocía ni confiaba del todo en el guardia, al menos si se trataba de un asunto tan importante, y supuse que a ellos les pasaba lo mismo conmigo, teniendo en cuenta lo mucho que había en juego con la historia. Razoné que probablemente querían a alguien de la empresa a quien conocieran bien y que les contara todo lo relativo a la fuente. Además, Gibson necesitaría el respaldo y la aprobación de todos los reactores del Guardian de Londres, que me conocían todavía menos. Que ella, Janine, seguramente quería incluir a alguien que tranquilizara a Londres, y Ewen respondía bien a ese perfil. Me da igual, replicó Laura. Viajar con una tercera persona, un desconocido, podría suscitar vigilancia o asustar a la fuente. Como solución de compromiso, propuso que enviaran a Ewen al cabo de unos días, en cuanto nosotros hubiéramos establecido contacto con la fuente en Hong Kong y creado un clima de confianza. Tú tienes ascendientes sobre ellos. Diles que no pueden enviar a Ewen hasta que estemos preparados. Volví a hablar con Gibson y le propuse lo que parecía un buen arreglo, pero ella parecía decidida. Ewen puede ir contigo, pero no conocerá la fuente hasta que Laura y tú digáis que estáis listos. El hecho de que Ewen viniera con nosotros a Hong Kong era vital. Sin duda, Gibson necesitaba garantías sobre lo que estaba pasando ahí y un medio para disipar los temores que pudieran tener sus jefes de Londres, pero Laura seguía manteniéndose inflexible en que debíamos viajar solos. Si la fuente nos vigila en el aeropuerto y ve a esta inesperada tercera persona a la que no conoce, se asustará y pondrá fin al contacto, ni hablar. Al modo de un diplomático del Departamento de Estado que va y viene entre adversarios de Oriente Medio con la vana esperanza de alcanzar un acuerdo. Volví a hablar con Gibson, que me dio una vaga respuesta indicativa de que Ewen iría un par de días después. O quizás era solo lo que yo quería oír. Sea como fuere, a última hora de aquella noche supe por la agencia de viajes que el billete de Ewen había sido comprado para el mismo vuelo del día siguiente. Lo mandaban en ese avión con independencia de todos los demás. Por la mañana, en el coche camino del aeropuerto, Laura y yo tuvimos nuestra primera y única pelea. En cuanto hubimos salido del hotel, le di la noticia de que al final Ewen nos acompañaba, y ella montó en cólera. Insistía en que yo estaba haciendo peligrar el conjunto de la operación. Meter a estas alturas a otra persona en el asunto era una insensatez. Laura no confiaba en nadie que no tuviera antecedentes por haber trabajado en algo delicado, y me echaba la culpa de que el Guardian pudiera hacer fracasar el plan. No podía decirle a Laura que sus preocupaciones carecían de fundamento, pero sí intenté hacerle ver que el Guardian había insistido mucho en ello y no había opción. Además, Ewen solo conocería la fuente cuando nosotros diéramos el visto bueno. A Laura le daba igual. Para apaciguarla, llegué a proponerle que no fuéramos, sugerencia que ella rechazó al punto. Nos quedamos 10 minutos callados, abatidos y enfadados, mientras el coche permanecía atrapado en un atasco de tráfico camino del John F. Kennedy. Yo sabía que Laura tenía razón, las cosas no debían haber ido así, y rompí el silencio para decírselo. Acto seguido le propuse que ignorásemos a Ewen y lo marginásemos, dando a entender que era ajeno a nosotros. Estamos en el mismo bando, le recordé. No discutamos, considerando lo que hay en juego. No será la última vez que algo escape a nuestro control. Intenté convencer a Laura de que teníamos que concentrarnos en trabajar juntos para superar obstáculos. Al rato volvimos a estar tranquilos. Al llegar a las inmediaciones del aeropuerto,
Laura sacó un pen drive de la mochila. ¿Sabes qué es esto?, preguntó con expresión grave. No. ¿Qué es? Los documentos, contestó. Todos. Cuando llegamos, Ewen ya estaba en la puerta de embarque. Laura y yo nos mostramos cordiales pero fríos, pues queríamos que se sintiera excluido, hacerle saber que no tendría ningún papel hasta estar nosotros preparados para darle uno. Como única diana de nuestra irritación, lo tratamos como si fuera equipaje adicional que nos hubieran endilgado. Era injusto, pero yo estaba demasiado pendiente de los probables tesoros del pendrive, de Laura y de la importancia de lo que íbamos a hacer para pensar demasiado en Ewen. En el coche, Laura me había dejado un tutorial de 5 minutos en un sistema operativo seguro y dijo que pensaba dormir en el avión. Me dio el pendrive y me aconsejó que echara un vistazo a sus documentos. En cuanto llegáramos a Hong Kong, dijo, la fuente garantizaría que yo tuviera pleno acceso a mi propio juego. Tras despegar el avión, saqué mi nuevo ordenador como muro de aire. Introduje el lápiz de memoria de Laura y seguí sus instrucciones para cargar los archivos. Pese a mi agotamiento, durante las siguientes 16 horas no hice nada más que leer los documentos y tomar febrilmente notas sobre ellos. Muchos de los archivos eran tan impactantes y sorprendentes como la presentación de PRISM en PowerPoint que había visto en Río, algunos más. Uno de los primeros era una orden del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, entre paréntesis FICA en mayúscula, instituido por el Congreso en 1978 después de que el Comité Schurz sacara a la luz décadas de espionaje gubernamental abusivo. La idea subyacente a su creación era que el gobierno podía seguir realizando vigilancia electrónica, pero para evitar abusos antes debía conseguir un permiso del tribunal. Nunca había visto yo antes una orden del tribunal FISA, ni yo ni nadie. El tribunal es una de las instituciones más herméticas del gobierno. Todas sus resoluciones son calificadas automáticamente de secretas y solo un grupo restringido de personas goza de acceso autorizado a sus decisiones. La resolución que leí en el vuelo a Hong Kong era increíble, por varias razones. Ordenaba Verizon Business que se diera a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, todos los registros de llamadas relativas a comunicaciones. 1. Entre Estados Unidos y el extranjero y 2. Dentro de Estados Unidos, incluidas las llamadas telefónicas locales. Eso significaba que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, estaba de forma secreta e indiscriminada, recopilando registros telefónicos de como poco decenas de millones de norteamericanos. Prácticamente nadie tenía ni idea de que la administración Obama estuviera haciendo algo así. Ahora, con esta resolución, yo no solo lo sabía, sino que también tenía como prueba la orden secreta del tribunal. Además, la orden del tribunal especificaba que la mayor parte de las llamadas telefónicas había sido recopiladas por autorización de la sección 215 de la Patriot Act, Ley Patriota. Esta interpretación radical de la Patriot Act era especialmente escandalosa, casi más que la resolución en sí misma. La Patriot Act era tan polémica porque cuando fue aprobada tras el atentado del 11 de septiembre, la sección 215 rebajó los estándares que debía cumplir el gobierno para obtener documentos comerciales / profesionales, desde causa probable a pertenencia, lo cual significaba que para obtener documentos muy delicados o invasivos como historiales médicos, transacciones bancarias o llamadas telefónicas, el FBI solo tenía que demostrar que esos documentos eran, entre comillas, pertinentes para una investigación en curso. Sin embargo, nadie, ni siquiera los halcones republicanos de la Cámara que habían aprobado la Patriot Act en el 2001, ni el defensor más ferviente de las libertades civiles que escribía la ley bajo la luz
más amenazadora, creía que la ley otorgaba poderes al gobierno para reunir datos de todo el mundo, en masa y de manera indiscriminada. Sin embargo, eso era exactamente lo que determinaba la orden secreta del tribunal FISA, abierta en mi portátil camino de Hong Kong, al requerir a Verizon que entregara a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, todos los registros de llamadas telefónicas de sus clientes norteamericanos. Durante 2 años, los senadores demócratas Ron Wyden, de Oregón, y Mark Udall, de Nuevo México, habían estado recorriendo el país avisando de que los americanos se quedarían atónitos si conocieran la interpretación secreta de la ley que la administración Obama está utilizando para invertirse de inmensos y desconocidos poderes de espionaje. Pero como esas actividades de espionaje, entre comillas, interpretaciones secretas, eran de carácter confidencial, los 2 senadores, que eran miembros del Comité de Inteligencia del Senado, decidieron no hacer público lo que había encontrado tan preocupante a pesar de la humanidad de que gozaban como miembros del Senado. En cuanto vi la orden del tribunal FISA, supe que eso era al menos parte de los programas de vigilancia abusiva y radical acerca de los cuales Wyden y Udall habían intentado avisar al país. Comprendí en el acto la importancia de la orden FISA. Me moría de ganas de publicar aquello, convencido de que su revelación provocaría un terremoto y que, sin duda, a continuación se producirían llamamientos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Y se trataba solo de uno de los centenares de documentos secretos que leí camino de Hong Kong. Aún así, noté mi cambio de perspectiva sobre la importancia de las acciones de la fuente. Esto ya había pasado 3 veces antes. La primera vez vi los emails recibidos por Laura, de nuevo cuando empecé a hablar con la fuente, y aún en otra ocasión cuando leí las 2 docenas de documentos enviados por email. Ahora sí que tenía yo la impresión de estar empezando a procesar realmente la magnitud de la filtración. Durante el vuelo, de vez en cuando se acercaba Laura a la fila donde estaba yo sentado frente al mamparo del avión. En cuanto la veía, saltaba del asiento y nos quedábamos los 2 de pie en el espacio abierto, estupefactos, abrumados, atónitos ante lo que obraba en nuestro poder. Laura llevaba años trabajando en el tema de la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, cuyo proceder abusivo sufría ella una y otra vez. Yo había escrito sobre las amenazas planteadas por la vigilancia nacional sin restricciones ya en el 2006, cuando publiqué mi primer libro, en el que advertía de la anarquía y el radicalismo imperantes en la agencia. Con esa labor, los 2 habíamos forcejeado con el gran muro de secretismo que blinda el espionaje gubernamental. ¿Cómo documentar las acciones de una agencia tan envuelta en múltiples capas de secreto oficial? Acabamos de abrir una brecha en ese muro. En el avión teníamos en nuestro poder miles de documentos que el gobierno había intentado ocultar desesperadamente. Contábamos con datos que demostrarían sin ningún género de dudas lo realizado por el poder establecido para destruir la privacidad de los norteamericanos y de gente de todo el mundo. Mientras leía, me sorprendieron 2 cosas del archivo. La primera era lo magníficamente bien organizado que estaba. La fuente había creado innumerables carpetas y luego subcarpetas y subcarpetas. Cada documento estaba exactamente donde debía estar. No encontré uno solo que estuviera fuera de su sitio o mal archivado. Llevaba yo años defendiendo los actos, a mi juicio, heroicos de Bradley, ahora Chelsea, Manning, el soldado del ejército y delator de ilegalidades a quien la conducta del gobierno de Estados Unidos, sus crímenes de guerra y otros engaños sistemáticos horrorizó hasta tal punto que arriesgó su libertad al hacer público varios documentos secretos a través de Wikileaks. Sin embargo, Manning fue criticado, entre paréntesis, de forma injusta e imprecisa, en mi opinión,
por filtrar supuestamente documentos que, según sus detractores, entre paréntesis, sin pruebas, no había revisado, a diferencia de Daniel Ellsberg. Este racionamiento infundado, entre paréntesis, Ellsberg era uno de los más fervientes defensores de Manning, y al parecer al menos había inspeccionado los documentos. Se esgrimía a menudo para menoscabar la idea de heroicidad en las acciones de Manning.